Bueno, seguimos con el diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas, diputado por Primera Justicia, economista. Le dejaba al aire al diputado, bueno, una interrogante sobre lo que ha dicho Luis Vicente León, Data Análisis dando cifras. Bueno, esto de que el 85% de los venezolanos queremos paz, eso es completamente cierto. Lo demás tampoco lo pongo en duda. Un 75% del país que quiere cambio y un 68% que quiere negociación. Hay una diferencia importante entre una cosa y otra, pero se está planteando un diálogo en este momento en Venezuela nuevamente. ¿Qué piensa usted de eso, diputado? Nosotros, la palabra tal vez precisa, hemos llamado nosotros negociación. Negociación para un cambio. O sea, venezolanos, como dices tú, quieren un cambio, quieren una negociación, pero no una negociación que nos lleve a nada, sino una negociación que lleve a un cambio. Y que ese cambio, evidentemente, sea pacífico, ¿no? Hay que sentarse en la mesa para discutir eso. ¿Es posible eso con el gobierno? Entonces vamos a ver, esa pregunta es muy importante. Nosotros, hubo una semana donde murió Fernando Albán. Esa misma semana había un representante del Senado de los Estados Unidos en Venezuela, representantes de la Unión Europea, de un país de la Unión Europea en Venezuela. Había como unos encuentros programados esa semana, y esa semana, pues, matan a Fernando Albán. Entonces, dime tú si hay condiciones para sentarse a hablar con una persona, pues, que tiene las manos manchadas de sangre y que precisamente está destruyendo la vida de una persona inocente del partido más grande de la oposición. Entonces, nosotros creemos que en este momento no hay condiciones para una negociación en Venezuela. Todos quisiéramos que haya condiciones para una negociación que genere un cambio, que se abra las puertas al progreso y a la libertad de Venezuela. Pero lamentablemente no la hay. Nosotros creemos... ¿Y qué va a hacer la diferencia? Porque es la misma gente la que se va a sentar a negociar algún día. Exactamente. Lo que necesitamos es la actitud. Una actitud que realmente que quieran cambiar las cosas, que quieren mejorar las cosas. Y esa actitud... ¿Cómo sería esa actitud? Esa actitud requiere dos condiciones en nuestro modo de ver. En primer lugar, que se libere a todos los presos políticos. En este momento está preso el diputado Juan Requesens, violándose su inmunidad parlamentaria, sus derechos ciudadanos, en fin. No hay que abundar en la violación de derechos que ocurren allí, no solo políticos, sino humanos, procedimentales, etc. Hay que liberar a todos los presos políticos y hay que reconocer a la Asamblea Nacional. Esas son dos condiciones fundamentales en las cuales nosotros veríamos si el gobierno quiere sentarse a negociar, bueno, que cumpla con estas condiciones. Si ustedes quieren una negociación, nosotros, si no una negociación para darle oxígeno al gobierno, mantener esta agonía que sufre el pueblo venezolano, y no pues una negociación para legitimar al gobierno, para darle más oportunidades, una negociación. Lo que estamos buscando es una negociación para que Maduro se mantenga en el poder, sino una negociación para que se le abran las puertas al cambio. No es para darle oxígeno al gobierno. Ahora, diputado, fíjese, hay algo interesante aquí, es el reconocimiento de la Asamblea Nacional, y eso no ocurre hace mucho tiempo. Sabemos en las condiciones que ustedes están trabajando aquí en la Asamblea Nacional. Hoy es un día importante porque, bueno, estamos aquí, es su cumpleaños. Además, muchas gracias. El diputado Ángel Alvarado es su cumpleaños también. Yo feliz cumpleaños. Gracias, Alba. Feliz cumpleaños. Y él está trabajando, echándole pichón. Estuvo ayer en la asamblea, en la sesión, se habló sobre todos estos temas económicos, pero están trabajando con las uñas. Y incluso recientemente se entrega un presupuesto a la Asamblea Nacional Constituyente, que bueno, se entrega un presupuesto del año que viene, porque ni siquiera se sabe la cifra del presupuesto que está calculando el gobierno. Además, ¿cómo calcula el gobierno un presupuesto con una hiperinflación como la que tenemos, que la hablamos hace un ratico? Entonces, mira, ahí hay un desconocimiento diario. Diario, y las consecuencias no es para nosotros como cuerpo legislativo, la consecuencia la paga el pueblo. Que fueron los que los eligieron. No, y que eligieron nosotros y que vive la hiperinflación, porque la hiperinflación no es otra cosa sino un fenómeno de origen fiscal. Es decir, de origen fiscal quiere decir de dinero, de cómo se financia el gobierno. Y fíjate tú que este año estamos terminando el año 2018 y no conocimos nunca el presupuesto de 2018. Va a empezar 2019 y no conocemos ese presupuesto, ni las bases, como dices tú. ¿Cómo tú haces un presupuesto con una hiperinflación, como dice el Fondo Monetario Internacional, de 10 millones%? Bueno, ¿cuál es ese presupuesto? ¿Cómo lo actualiza? Es que no lo podemos hacer nosotros como familia. Entonces, claro, pero el gran desorden es precisamente porque no hay presupuesto, tenemos esta hiperinflación. ¿Me explico? Entonces, es importante eso decirlo. En segundo lugar, junto al presupuesto, la ley especial de presupuesto, hay una ley que le viene acompañada por mandato constitucional, que es la ley de endeudamiento. El problema de Venezuela es que se ha quedado sin dinero y tienen que recurrir al financiamiento del Banco Central. ¿Quién le puede abrir al gobierno las puertas al financiamiento de la Asamblea Nacional? Entonces ellos se han autobloqueado, ellos se han puesto una soga en el cuello y ellos mismos se están ahorcando, desconociendo a la Asamblea Nacional. Pero el problema es que no se ahorcan a ellos mismos, están ahorcando al pueblo al desconocer la Asamblea Nacional.
Entonces, bueno, Venezuela no tiene en el año 2017, no tuvo ley de presupuesto, en el año 2018 no tuvo ley de presupuesto y para el año 2019 no va a tener ley de presupuesto, es decir, no tiene presupuesto. Las consecuencias, un gran desorden que ha generado esta hiperinflación, este colapso de la economía y esta destrucción del salario venezolano que ha obligado a tantas familias a separarse, para separarse de sus hijos que se han ido lejos, para tratar de mandarle unos 10, 20 dólares a ver si sobreviven en Venezuela. Yo quiero entrar, diputado, ya de lleno a hablar sobre el tema de la oposición. Cuando yo llegué, el diputado Ángel Alvarado me preguntaba cómo aprecian los periodistas lo que nos está pasando a nosotros como oposición. Me parece interesante la pregunta y yo le dije, los veo sin capitalizar lo que ocurre en el país, los veo de más, bueno, eso está de más, ¿no? Pero está fracturado, están desmembrados, están desmovilizados y eso también lo percibe la población en general. ¿Qué está pasando? Estamos hablando de un Frente Amplio que está convocando un congreso a finales del mes de noviembre. Hemos visto, incluso a través de entrevistas que hemos hecho en este programa, en Alba Cecilia en directo, a través de BPI TV, a mucha gente que tiene proyectos maravillosos para reconstruir el país. Pero aquí no hay como el ahora y el después, pero aquí no hay ese intermedio, pues, o sea, ¿qué va a pasar en ese momento en que haya un cambio, si es que se logra el cambio por la vía democrática, obviamente, del país? Porque el presidente Nicolás Maduro dice que él va a asumir en enero su mandato. Mira, tu pregunta es bien importante y yo en tu programa de radio, yo muchas veces he hecho un mea culpa colectivo, sin decir quién es el culpable o no. Yo creo que nosotros como oposición evidentemente no hemos capitalizado todo el poder que nos dio el pueblo, todo el descontento que hay en la calle. Y bueno, eso pueden ser múltiples razones, ¿no? Yo creo que una muy importante es que nosotros debemos hablar a la gente con la verdad, hablarle claro a la gente y decirle realmente dónde estamos, qué está pasando, hacia dónde vamos. Y en este sentido, pues, no generar expectativas falsas. En este momento tengo que decirle a la gente que la situación es sumamente complicada, sumamente difícil. En este momento, cuando se dice que la oposición tiene que unirse, es que no solo la oposición, yo pienso que es que toda la sociedad está desunida. Sí. O sea, tú ves gremios que están desunidos, empresarios que están desunidos, asociaciones de vecinos, consejos comunales. Es decir, todo el mundo anda disperso, porque el gran drama nuestro, y yo creo que esto es lo que ha generado una gran división en la oposición, es que nosotros estuvimos durante 10 años o más, durante 18 años, luchando por construir una unidad electoral para ganarle elecciones. Y una vez que nosotros ganamos esa elección en 2015, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, pero logramos 2/3 del Parlamento, el gobierno cambió las reglas y se acabaron las elecciones libres en Venezuela. Se acabó. Ya tú no sabes entonces cómo luchar contra un régimen que no respeta un resultado electoral o que simplemente lo manipula o que no da condiciones electorales. Pero ¿cómo hacemos para que la mitad del pueblo que sigue al presidente Nicolás Maduro crea eso que está diciendo el diputado Ángel Alvarado, que se acabaron las condiciones para elegir libremente cuando se hizo un proceso electoral y Maduro quedó como presidente? Bueno, el problema es, Alba Cecilia, que ese resultado no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, la elección de la constituyente. Esa elección fue la última elección donde participó una empresa, se llama Smartmatic. Una empresa que había sido muy cercana al gobierno, una empresa que ahora está en Estados Unidos, está en Europa. Esa empresa dijo que ese día no votaron 8 millones de personas. Y tú y yo lo sabemos, ese día no votaron 8 millones de personas. Ese día habrán votado unas 2 millones de personas. Y todo lo demás se infló ese resultado. A partir de ese momento ya no hay elecciones mínimamente confiables en Venezuela. O sea, a partir de ese momento tú no puedes saber cuánta gente está votando un resultado electoral. Y es en ese sentido cuando empieza el drama de la oposición, porque ¿cómo enfrentas tú un gobierno que has luchado muchos años por enfrentarlo electoralmente y ahora se te cierra esa vía por completo? Yo creo que allí nosotros como oposición tenemos que aceptar esa realidad, aceptar que se cerró esa vía electoral, aceptar que nos estamos enfrentando a algo sumamente malo, no solamente una dictadura, algo mucho peor como puede ser un sistema totalitario, y en ese sentido agruparnos en torno a las ideas. Lo que nos tiene que agrupar son las ideas, no los intereses. Los intereses siempre dividen. Hasta ahora siempre ha sido los intereses lo que ha privado. Y las ideas son las que nos unen. Y por eso el gran esfuerzo que debemos hacer todos los diputados por dejar de lado los intereses, cualquiera sean, porque todo el mundo tiene intereses, y unirnos en torno a la idea de una Venezuela nuevamente democrática, una Venezuela nuevamente próspera. Hacemos la pausa y regresamos con el diputado Ángel Alvarado en solo minutos aquí en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV desde la Asamblea Nacional.